Bueno, vamos a hablar de un tema que es preocupante y en realidad no sé qué tanto la sociedad es consciente de esto que es, de que puede transformarse en un dolor de cabeza hablando de lo que significa para el medio ambiente. Hay una contaminación que se está dando con el plástico a nivel mundial. Por ahí nos llama mucho la atención lo que sucede, por ejemplo, en los mares, ¿no? Cuando vemos las imágenes de el plástico y la contaminación en los mares. Pero nosotros también, tenemos una cuestión que nos pasa en cualquier lugar del mundo donde el plástico contamina. Vamos a hablar de este tema con Juan Pablo Ojeda, integrante del Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos de la Facultad de Ingeniería. Juan Pablo, buen día. Fernando Costabile, Matías G. Claudia Durante saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Buen día. Exactamente, es como vos decís. En el caso de Mendoza, bueno, tenemos la particularidad de que no estamos cerca del mar. Uh-huh. La mayoría de la población mundial sí vive cerca de las costas, del mar, de los océanos. Pero bueno, en nuestro caso también hay otro tipo de problemáticas, por ejemplo, relacionada a las acequias y a los canales, uh-huh. Cuando los residuos son arrojados, por ejemplo, muchas veces por los mismos ciudadanos, uh-huh. a los canales y acequias, y después, durante las tormentas, vemos las consecuencias de ello. Sí. No solo se afecta el recurso hídrico, su calidad y su cantidad, porque hay desbordes, hay pérdidas de agua, sino también hay inundaciones, daños a las infraestructuras y demás. Entonces, no por no estar cerca del mar, significa que no hay otro tipo de problemáticas ambientales. Tal cual. Me parece que está bueno eso porque lo decíamos, ¿no? Vemos videos, lo vemos en las redes y realmente nos horrorizamos y empezamos, creo que hasta se instala como una especie de debate entre nosotros mismos de cómo puede pasar eso, lo cuestionamos, pero nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y acá no más, y tal vez no lo entendemos, ¿no? Y ni lo interpretamos. Sí, justamente nosotros venimos trabajando hace 5 años en el CEIRS en proyectos de investigación uh-huh. para utilizar los residuos plásticos en distintas aplicaciones no tradicionales. La aplicación tradicional consiste en recuperar los residuos plásticos, sí. llevarlos a una industria que los tritura, los lava y los clasifica por tipo de plástico. No se puede uh-huh. mezclar uh-huh. a la hora del reciclaje, los funde y hace pellets, que son pequeñas pelotitas plásticas que luego se usan para el moldeo de nuevos productos. Esa sí. es la alternativa tradicional. Uh-huh. Y nosotros estamos buscando nuevas alternativas que supongan menos consumo de energía y menos requisitos en esta necesidad de que haya un solo tipo de plástico y que uh-huh. no tenga contaminantes y demás. Uh-huh. En eso venimos trabajando. Y hay más opciones, ¿no? Sí, obvio, pero digo, ¿ya se han logrado? Las más conocidas son la madera plástica, sí. que apareció hace pocos años y que se combina con un programa de recogida que se llama Botellas de Amor, sí. donde cada ciudadano puede tener en su casa una botella y va llenando generalmente con envoltorios. Ese tipo de plástico fino que se usa para envolver el arroz, fideos, un montón de generalmente alimentos uh-huh. y otros productos, pueden ser productos de limpieza. Ese tipo de plástico usualmente no es reciclado o no era reciclado hasta que apareció esta alternativa que nos parece muy buena. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, Junín también, la planta está junto a maderas plásticas, sí. elabora ladrillos. Ladrillos, sí. Pero con el plástico propiamente de Junín. Esta claro. investigación por la que nos han convocado es una investigación que nosotros hicimos en forma complementaria durante la pandemia, que no podíamos acceder al laboratorio, para conocer cuál era la situación del Gran Mendoza, uh-huh. y llegamos a los siguientes valores. Por día se generan 167 toneladas de plásticos y entre todos los programas, a inicios de 2021, esto hay que aclararlo porque ha habido más avances todavía, pero a inicios de 2021 se estaban recuperando 22 toneladas de plástico, es un 13% de lo generado. Uh-huh.
Juan Pablo, sí. Perdóname, justamente te quería hacer esa pregunta en cuanto a la estadística numérica de cuánto en toneladas, bueno, ya lo acabas de mencionar, 167 toneladas de residuos. Si tuviéramos que relacionar el año pandémico o año y medio, casi 2, de la pandemia, ¿este número creció en este último tiempo o en el momento de la pandemia en relación a la prepandemia o no? Bueno, la importancia de este trabajo es justamente empezar a generar estos números porque no hay tantos registros. Claro. De hecho, no hay registros. Entonces, la idea es que este estudio que nosotros hicimos se vaya repitiendo por lo menos una vez al año para ir viendo variaciones, no Claro. solo por pandemia o no pandemia, sino por los mismos programas que los municipios van implementando, que son muy buenos, y poder medir los efectos de esos programas. Claro, Por claro. ejemplo, los puntos limpios, Sí. o la recogida domiciliaria. Entonces es importante contar con esa información, que por ahí es un número, pero hay mucho trabajo detrás. Hay que ir municipio por municipio, programa por programa, unificar unidades. Muchas veces uno trabaja con unidades mensuales, otros diarias, otros semanales. Entonces, bueno, Inclusive para la toma de resultado final. inclusive para la toma de conciencia en el ciudadano, digo, común y corriente, que ya tiene que hacer su cambio, su clic desde el hogar, que empieza, ¿no? Hacer inclusive campañas de concientización, masivas, en televisión, en radio, como para que empiecen educativas también, ¿no? Sí. Sí, es lo que se conoce como educación ambiental. Claro. Lo importante de estos nuevos programas es que cambian el enfoque, digamos. Antes se suponía al ciudadano que no podía participar y el enfoque era, bueno, el Estado va a hacer una planta de separación de residuos en donde va a llegar el mismo residuo de siempre, mezclado, Claro. orgánico, con papel, con plástico, y vamos a tratar de separar lo que se pueda. Ese era el enfoque antiguo. Sí. Con ese enfoque se construyó la planta de Maipú, que era lo que se sabía hasta ese momento. Actualmente el enfoque es, el ciudadano puede participar, puede separar en su domicilio, puede, si no tiene espacio en su domicilio, puede llevar a los puntos limpios. Entonces hay un rol más protagónico de la ciudadanía, pero eso también exige responsabilidad, educación ambiental. Sí, y además digo, estaba mirando un poco de la información y vos hacías referencia a los programas que tienen los municipios, que es separar por ahí, tener sus puntos limpios, separar las jornadas en las cuales se sacan los residuos para que sean recibidos, ¿no? Y ese proceso que se da reciclado. Pero también hay que tener en cuenta que si uno no se suma a esta movida como ciudadano y ciudadana, el proceso de reciclado es difícil, porque si mezclas, por ejemplo, en un punto donde se separan los residuos, llega una bolsa donde está todo mezclado, obviamente es mucho más difícil la tarea. Claro, y bueno, las plantas que han ido construyendo los municipios de separación de residuos reciclables ya supone una separación domiciliaria en dos categorías. Claro. Puede ser el tradicional y el reciclable. Si un ciudadano no quiere o no puede o lo que sea participar de esta iniciativa, sí es muy importante que no perjudique a los demás. ¿Y eso cómo lo hace? Por ejemplo, los días jueves que se sacan los residuos reciclables, no tiene que sacar el residuo común, Claro. porque el camión recolector es uno solo y va a contaminar con sus residuos lo reciclado por todos los demás, lo separado por todos los demás. Claro, claro. Qué fundamental entonces es la toma de conciencia de todos, ¿no? Sí. También vale la pena mencionar que el reciclaje es como en la jerarquía de gestión de residuos, es un intermedio, no es lo ideal. Lo ideal es reducir y evitar la generación de tantos residuos, como mediante el diseño de los empaques, mediante un consumo quizás más local, productos no tan industrializados y demás. Eso es lo ideal, reducir y evitar y minimizar en lo posible la generación de estos residuos. Luego sí viene el reciclaje y luego la disposición en un vertedero, en un relleno sanitario. Juan Pablo, permíteme preguntarte algo que está generando polémica, ¿no? Y distintas opiniones encontradas, que es la ley de envases.
¿no? En lo cual se viene trabajando, había empezado a avanzar en las instancias parlamentarias, pero ahora justamente ha empezado un debate tal vez más profundo, posiciones mucho más fuertes con respecto a quienes están a favor y quienes están en contra de esta ley. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Hay que avanzar? ¿Es necesario avanzar en eso, en una ley de envases? Mira, nosotros justo hicimos un trabajo en el cual estudiamos todos los proyectos que ha habido en la Argentina. Uh-huh. Analizamos 12 proyectos que vienen de hace muchos años. Sí. Nunca tuvieron estado parlamentario, o sea, nunca llegaron a tratarse. Uh-huh. Todos esos proyectos murieron como ideas, digamos. Sí. Pero sí es importante llevarla a cabo, porque esto que yo te mencionaba al principio de minimizar los residuos queda liberado a la buena voluntad del consumidor, claro. Decir, voy a elegir este producto en vez de este otro, y a la responsabilidad social empresaria. Uh-huh. Muchas veces esas dos cosas funcionan en algunos casos y no, pero no en todos. Claro. Entonces, bueno, el enfoque de la ley uh-huh. no la conozco en detalle, pero está en el último proyecto, pero sí en general tiene un principio que es el de responsabilidad del productor. Claro. En el cual se dice, bueno, yo voy a vender un producto que tiene cierto envase, por ejemplo. Sí. Ese envase que yo genero es mi responsabilidad. Podría ser reducirlo, o que sea reciclable, o que sea reutilizable. Uh-huh. Y entonces ese deja de ser un costo transferido, porque si no lo termina pagando el Estado municipal, que tiene que gestionar estos residuos, uh-huh. limpiar los cauces, por ejemplo, en el caso de irrigación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ese costo lo transfiere un privado al Estado. Uh-huh. La idea es, mediante distintos mecanismos que pueden ser un pago, creo que se habló de un pago de un impuesto, sí. En el caso en el cual la empresa no tenga sistema de gestión de sus propios residuos. Uh-huh. Pero esta ley podría llevar, por ejemplo, a que todas las bebidas se vendan en envases retornables, que es una tecnología que existe, claro, que no hay problema de implementar y que todos más o menos sabemos participar de ella, que es simplemente almacenar el envase en la vivienda y devolverlo cuando uno va a comprar un nuevo producto. O sea que, digamos que este proyecto lo que alienta es justamente el cuidado del medio ambiente, que por ahí no lo ven quienes se oponen, que solamente están viendo, ellos entienden, digo, algunos sectores, que puede ser un impuesto que tiene un fin absolutamente recaudatorio, no va por ese lado, ¿no? El espíritu de la ley no va, siempre hay muchos intereses y sí. Hay intereses de todo tipo. Claro. Más en una ley en la cual participa toda la ciudadanía, o sea, a través de sus representantes. Pero uh-huh. bueno, en este caso siempre va a haber intereses de las empresas, de los ciudadanos, uh-huh. de las organizaciones no gubernamentales y de los beneficiarios, digamos, de algún posible beneficio personal, pero Juan Pablo, el espíritu de la ley debería claro. ser otro. Juan Pablo, vos sabés que se me ocurre pensar lo siguiente, a modo de premio. Para las empresas, tal vez por una cuestión impositiva, las empresas que elaboran, fabrican algún producto, que puedan ellos cambiar desde su envoltorio, el packaging o lo que fuere, que cambien, digamos, y a modo de premio, que reciban tal vez algún beneficio impositivo. Pero vuelvo a pensar en el ciudadano común y corriente. ¿Cómo poder hacer que cambie su claro, mentalidad? Hacer el cual. clic. En su casa que tenga 2 cestos de residuos, o para meter lo orgánico y tirar por un lado lo otro, lo que puede ser reciclable. Digamos, ¿cómo poder hacer realmente? Porque de esto se ha hablado hace años, del cambio de actitud y de conciencia. ¿Tenés conocimiento, Juan Pablo, de que otros países puedan haber llevado adelante alguna medida, alguna resolución para este tema? Sí, nosotros participamos de una red iberoamericana de ingeniería de residuos, en la cual, justamente están todos los países latinoamericanos y muchos investigadores de España, y siempre que vamos a ese tipo de congresos vemos los avances en otros países. Siempre hay un periodo desde la implementación de este tipo de programas en el cual se va adaptando. Claro. No es inmediato, hay que hacer un trabajo de educación ambiental previo, durante y después de mantenimiento también. Sin duda.
eso se está haciendo mediante las dos formas, digamos, de modificación de las conductas, que son el refuerzo y el castigo, digamos. Generalmente lo que más se tiende a hacer es un castigo mediante una multa. Claro. Por ejemplo, cuando se debe sacar residuos reciclables los días jueves, Policía Ambiental de cada municipio recorre las calles y, por ejemplo, detecta que el jueves anterior hubo mucho residuo común un día jueves. Entonces recorre la zona y va avisando a los vecinos, hace un llamado de atención. Si se repite la situación, puede llegar a ser una multa. Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero inclinarme al otro lado, al lado de la educación, como vos decís, Tal también cual, de algún modo ir premiando este tipo de conductas de alguna otra manera. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, con un programa de intercambio de lámparas que se ha usado, bueno, usarlo como premio, lámparas LED a cambio de lámparas más de tubo o demás. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones se puede ir ejecutando, pero siempre lleva un tiempo para adaptarlo, claro. Sí. Tal cual. Juan Pablo, muchísimas gracias por la nota. Bueno, a ustedes. Un abrazo grande y seguiremos de cerca el tema. Ahí teníamos a Juan Pablo Ojeda, integrante del Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos de la Facultad de Ingeniería.